nuestro noticiero con el señor Lucio Mestas y el señor Víctor Tapia. Ellos también han sido víctimas de la venta irregular de chips de distintos operadores telefónicos y por supuesto su vida de un tiempo a esta parte se ha visto bastante complicada porque ellos tienen varias denuncias a raíz de esta venta irregular de estos chips. ¿Cómo están? Bienvenidos, señor Tapia, señor Mestas. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos, señor Tapia, por esta situación que usted está viviendo. Tiene 26 chips registrados en uno de los operadores telefónicos, los cuales usted nunca ha adquirido. Jamás adquirí esas líneas. Nunca adquirí esas líneas. Esas líneas fueron registradas fraudulentamente, usurpándose mi identidad. Y ahora, ¿cómo se da cuenta o cómo se percata usted que tiene estos 26 chips a su nombre? ¿Bajo qué circunstancias ocurre esto? Circunstancialmente tomé conocimiento cuando ingresé mi nombre a Google. Me percaté que había una noticia en línea que me señalaba como un extorsionador. Es decir, su nombre estaba en Google en una noticia, es decir, en una nota periodística, y lo señalaban a usted como extorsionador. Así es. Y de esa forma usted se percata de esta situación y va... Acudo a Ociptel. Ociptel me señala que tengo que ir a la empresa operadora. La empresa operadora me señala, para mi sorpresa, que no solamente era ese número, sino que existían 14 líneas más. Posteriormente apareció una línea más y después aparecieron 8 más. O sea, hacían hasta ese entonces un total de 23. Posteriormente, después de 2 años del supuesto procedimiento administrativo sancionador seguido ante Ociptel, han aparecido 26 chips a mi nombre, que jamás los adquirí, que nunca los adquirí. Por esos chips yo he sido involucrado en diferentes investigaciones de tipo policial, fiscal, y tengo hasta la actualidad un proceso judicial. Usted tiene 7 procesos en distintos penales por la ayuda de memoria que tengo aquí justamente, y delitos tan graves como extorsión, robo agravado, asociación ilícita para delinquir. ¿Cómo lo ha afectado a usted justamente vivir esta situación y tener que enfrentar estos procesos? No solamente me ha afectado el tema legal, ¿no? Porque el acudir constantemente, contratar abogados, ¿no? Ver este tema, sino también es el daño moral. También he sufrido el daño familiar, ¿no? Emocional, físico. Mi persona y mi familia estamos realmente con problemas emocionales por estos hechos. Señor Mestas, en su caso son 52 líneas telefónicas que se registran a su nombre. Sí, efectivamente, son 52 líneas, son 41 en Movistar y 11 en la empresa Claro. ¿Y cómo se sorprende usted con esta aparición de líneas? ¿Cómo se percata que usted tiene estas líneas a su nombre? Mira, cuando a mí me llega la primera notificación, lo que es de la Esperanza de Trujillo, es donde me percato, donde ahí me dice que tengo posesión de arma, suministro de explosivos, robo agravado con crueldad. Cuando me llegó la primera notificación, hace unas horas antes de llegar, de dar mi declaración. Eso es un baldazo de agua Sí, fría, ¿no? ha sido enormemente, me afectó hacia mi persona, mi familia, todo. O sea, en primer lugar, nunca yo había estado, no sabía nada de esto. Y ahora, ¿estos delitos le han traído alguna otra consecuencia? Es decir... Mira, uno ha sido, moralmente me ha afectado enormemente. Mi esposa ha recaído, tenía un mal y hasta ahorita sigue mal, y tanto mi persona, todo eso. Y no solamente solamente uno, son 6 denuncias que tengo, tanto, en diferentes sitios así del país. Así es, la mayoría de los casos, y justamente es un común denominador en el caso del señor Mestas como en el caso del señor Tapia, la mayoría de procesos vienen del norte del país, es decir, la mayoría se dan en Chiclayo, Trujillo, en Virú, en Tarapoto. Hay un común denominador ahí, ¿verdad? Al parecer, la mayoría de delincuentes extorsionadores operan en esa zona. Incluso, en uno de mis casos, las llamadas han salido del penal El Milagro, en Trujillo. Y eso ha sido ya comprobado de que ha salido del penal El Milagro. De acuerdo a la información que yo tengo, ¿no? Y la información que da la víctima de esos hechos, porque es un funcionario edil, esas llamadas salieron del penal El Milagro. Esa investigación está en trámite, es un proceso judicial que se está siguiendo contra mi persona por delito de extorsión. Señor Mestas, ¿usted qué hizo? ¿Se acercó usted a Ociptel? ¿Usted se acercó al regulador a pedirle ayuda, a pedir algún tipo de explicación sobre esta situación?
Cuando yo me entero, yo me acerco, primero yo no sabía qué hacer. Primero yo me acerco a lo que es la empresa Movistar, para ver, o sea, realmente que yo no había adquirido esa línea. Lo único que me dijeron que yo haga el desconocimiento de titularidad, solo eso. Pero eso a mí no me servía en el proceso. ¿Pero hubo una respuesta rápida de los No, operadores? nunca me la dieron. Me dieron que, o sea, presente ese expediente, ese reclamo, y de ahí me dijeron dentro de los 30 días hábiles, pero nunca llegó, jamás. Entonces tuve que ir a indagar y me acerqué a Ocitel, y Ocitel nunca me apoyaron, hasta que llegaron, y así tuve que estar, o sea, seguir en todas mis manifestaciones, o sea, presentarme. ¿Y en su caso, señor Tapia? En mi caso fue peor, señor conductor. En mi caso yo he tenido que aperturar interponer después de casi un año de haber presentado mi denuncia ante Ociptel, una denuncia penal contra los funcionarios de Ociptel para que se dignen a aperturar el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Recién ahí aperturan el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y en la resolución que emiten, que ni siquiera me fue notificada, no la sancionan por la venta ilegal de chips, que está señalada en el Decreto Supremo 024 del 2010 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ni en la resolución de Consejo Directivo 138 del 2012 en su artículo 11, que justamente es el tema por la venta ilegal de chips que usa el crimen organizado para los secuestros, las extorsiones, el sicariato, etcétera. Yo me he tomado la molestia de hacer una investigación al respecto, he pedido copias certificadas, ¿no? Pagadas con mi propio peculio, y me he dado con la sorpresa que desde el año 2011, desde octubre del 2011 hasta la actualidad, no se ha sancionado a ninguna empresa operadora por este artículo, ¿no? No se ha sancionado a pesar de que esto... Es decir, a pesar de que existe la norma, la ley que usted ha mencionado, es prácticamente letra muerta. El organismo regulador no está sancionando a los el organismo regulador de esta forma estaría promoviendo la delincuencia, estaría facilitando a los extorsionadores, a los estafadores, al crimen organizado, etcétera, al sicariato, los medios para que ellos puedan cometer sus delitos. Es decir, no hay una respuesta clara y contundente. ¿Sienten ustedes dos que no hay una respuesta clara y contundente de parte del organismo regulador, que es justamente quien, valga la redundancia, debería regular el trabajo de estos operadores telefónicos? Así es. Ellos por norma son supervisores de la inversión privada en telecomunicaciones. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que señalan claramente que esa es su labor. Sin embargo, desde octubre del año 2011 hasta la fecha, no se ha emitido ninguna multa sanción a ninguna operadora, ¿no? Y las medidas correctivas y coercitivas que no tienen carácter sancionador, de acuerdo a sus normas y su jurisprudencia, tampoco han sido pagadas por estas empresas, han sido judicializadas. Y señor Mestas, usted, por ejemplo, también envió una carta como el señor Tapia a Ociptel. Sí, yo envié una carta de las cuales de igual forma nunca me lo dieron, o sea, me dieron después de que ha salido una resolución del 303 que ha salido del 7 de mayo del año pasado, o de este año, y recién me entero de las cuales, o sea, yo no tenía ni conocimiento de nada de eso. Entonces recién se le hace una multa, pero que no es por por los chips, sino son por otros casos. En la resolución señalan otras infracciones de tipo leve, ¿no? Pero extrañamente no sancionan el artículo correspondiente, que es el relacionado por la venta ilegal de los chips, que son con lo que se cometen todos los delitos y los que han creado esta inseguridad ciudadana que agobia a nuestro país actualmente. O sea, el órgano supervisor de la inversión privada no cumple su función. Yo tengo 2.000 folios de documentación que yo he recabado por medio de transparencia de acceso a la información pública, ¿no? Que le he puesto a disposición de 3 señores congresistas, ¿no? De la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores. Y por ¿no? ejemplo, usted, el señor Tapia, que ha hecho una investigación más exhaustiva de estos casos, ¿conoce de más casos de personas que están involucradas en este tipo de situación? El viernes tuvimos aquí en nuestros estudios a una suboficial de la policía que también estaba involucrada en una serie de denuncias y justamente conversamos también con usted para que viniera a visitarnos hoy en 24 horas mediodía, y también el señor Mestas. Sin embargo, es increíble que haya tal cantidad de personas que estén en esta situación
y que no sepan a dónde recurrir. Mire, con relación a la señorita Gisela Taboada, que le he conocido recién en esa oportunidad el día viernes que usted señala, hay una sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde en el año 2013 el gerente general de OCIPTEL y el gerente de protección al usuario de OCIPTEL toman conocimiento por el congresista Jaime Delgado que había una persona que tenía 13.200 líneas a su nombre. Bueno, el que caso ahora de me he la, llegado a de la enterar. suboficial Taboada tiene 12.000 No. y pico, y casi 13.000 es más. Ella señalaron que era 12.500, pero conversando con ella me ha afirmado que son las 13.200 líneas. Así es, porque eran 12.500 solo de un operador. Así Sumando es. las otras llegaban casi a 13.000. 13.000. Es increíble que haya esta... Y lo peor, que mire, con la no imposición de estas multas sanción que debieron imponerse desde el año 2011, que extrañamente no se han impuesto, el Estado también ha dejado de percibir cientos de millones de soles por esos hechos. O sea, está afectando también el erario público. Ujú. Bueno, señor Tapia, señor Mestas, yo les agradezco muchísimo su presencia aquí en 24 horas mediodía. Exponer sus casos, en verdad, creo que van a servir no solo para que se agilice la solución de su problema, sino para que más personas que sean víctimas de esta situación tan complicada y que los carga emocionalmente tanto, puedan también confiar en nosotros. Aquí en 24 horas mediodía nosotros nos comprometemos a hacer un espacio para que si usted tiene un problema similar, se nos pueda llamar, se pueda comunicar con nosotros y nosotros podamos ser una tribuna para exponer su situación. Tenemos un teléfono al cual usted nos puede llamar, es el 411-3326, y también tenemos un número celular, es el 963-748, y si me pueden ayudar con el número, y 893, ese es el número, los números a los cuales ustedes se pueden comunicar en 24 horas mediodía. Nosotros gustosos vamos a estar a su disposición para poder ayudarlos. Yo le voy a dar pase a Pamela Costa, que